La primera lección se titula Vuestro adversario el diablo, ¿verdad? Y como decía, me ha tocado ver muchas cosas en la iglesia, me ha tocado sufrir la pérdida de algunos hermanos, y son situaciones que se dan en muchos lugares, en muchas partes. Y yo quiero presentar esas lecciones para que ustedes también se beneficien con lo que he estado enseñando allá en Odessa. Y ese tema yo creo que es importante porque la palabra de Dios hace mucho hincapié en esto precisamente. Vuestro adversario el diablo. ¿Es el diablo un ser real, hermanos, amigos que nos visitan? ¿Es el diablo el enemigo espiritual del ser humano, del cristiano, del Hijo de Dios? ¿Es la fuente de mentira, de maldad, de tentación? ¿O es el diablo simplemente el producto de la imaginación del hombre? ¿Es el diablo tal vez un ser inventado para representar el mal? ¿Es el diablo simplemente un personaje de ciencia ficción? ¿Qué es el diablo? Muchas personas tienen conceptos equivocados. Muchas personas no creen que exista. Muchas personas piensan que la gente religiosa ha inventado a este personaje simplemente tal vez para infundir temor en las personas o, como decía, nada más para representar lo malo que existe. Pero que en realidad ese ser no es realidad, ¿verdad? Ese ser no existe. Ese ser es una invención solamente. Pero, hermanos, amigos, es cierto que el diablo es un ser espiritual, que no lo podemos ver, que no es de carne y hueso como nosotros lo somos, pero el diablo existe. El diablo existe y la palabra de Dios da fe de ello. La palabra de Dios que es veraz, la palabra de Dios que es genuina, verdadera, nos exhorta, nos advierte, nos enseña en cuanto a la realidad de este adversario. Y tenemos que considerarlo, porque no en vano está escrito en la palabra de Dios. Está para nuestra enseñanza. Está para que estemos al tanto y estemos velando y estemos conscientes de nuestra situación, de nuestra condición y de nuestra lucha constante contra ese enemigo. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a este ser? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos advierte? ¿Qué nos aconseja? Bueno, vamos viendo a través de esta lección. En esta mañana vamos a ver la primera parte, por la tarde, si Dios lo permite, vamos a concluir la lección. Y vamos a ver algunos puntos importantes. La primera cosa que la palabra de Dios nos hace mucho hincapié es que el diablo es un ser maligno. Y así debemos de verlo siempre. Y así debemos tenerlo siempre presente en nuestra mente. Al pensar, al considerar, al escuchar sobre el diablo, sobre Satanás, recordemos siempre, Él es maligno, Él es perverso. Dice allí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la forma en que el apóstol Pedro describe a este ser. ¿Existe? Sí existe. La Biblia habla de él. Algunas personas piensan que el diablo es un ser incapaz de hacernos daño. Algunos creen que es un ser incapaz de lastimarnos o incapaz de perjudicarnos, pero la Biblia, note usted, dice todo lo contrario. La palabra de Dios, en primer lugar, dice que es nuestro adversario, nuestro contrincante, alguien que está en contra nuestra. Y dice también la palabra de Dios que ese adversario, descrito aquí, llamado diablo, es como un león rugiente. Un león rugiente. Un león violento. Un león hambriento de presa. Un león acechando alrededor, buscando, sediento de sangre, dispuesto a devorar. Y eso es lo que hace. Y eso es lo que Él pretende. Y ese es su trabajo constante, día y noche, no duerme con ese fin, con ese propósito. Y el apóstol Pedro aquí nos dice que tenemos que estar sobrios en nuestros 5 sentidos, en nuestros cabales, y velando en todo tiempo, porque está el enemigo al acecho nuestro. Él quiere devorarnos.
Él quiere acabar conmigo y quiere acabar con usted y Él quiere acabar con cada persona. No es un ser inofensivo. No lo veamos así. No es un ser, hermanos, pacífico. No es un ser inocente. No es un ser incapaz de hacer daño a una persona. Todo lo contrario. Así como un león rugiente dispuesto a devorar a su presa, así se describe a nuestro adversario el diablo. Así. Él quiere hacerlo con usted y conmigo. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 38, cuando el Señor habla acerca de esta parábola del trigo y la cizaña, dice la palabra de Dios: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos, note usted, del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Pero quiero hacer hincapié en que la Biblia habla de que el diablo es malo, es maligno, es perverso. No hay nada, absolutamente nada de bueno en él. Y dice aquí también que él es enemigo de Dios, es enemigo del cristiano y es enemigo de toda la humanidad. Él no quiere nada bueno para usted y para mí. Él desea lo peor. Él desea nuestra destrucción. Él desea nuestra perdición. Él trata día y noche, constantemente, de hacernos caer, de hacernos pecar, de alejarnos de Dios, de separarnos de Él, de que nuestra alma se pierda eternamente, porque es malo. Y así veámoslo siempre. Cuando oiga la palabra diablo, Satanás, piensa: él es malo, él es enemigo, él es maligno, él es perverso. La Biblia, hermanos, nos dice y quiere que estemos bien conscientes de lo que en realidad es él. Satanás es malo, es el enemigo de Dios y él se opone a todo lo bueno que Dios busca lograr. Los propósitos de Dios para el ser humano son de lo mejor. Sí. Son buenos en toda la extensión de la palabra. Son para nuestro beneficio. Son para nuestra salvación. Para que nos vaya bien en esta vida y nos vaya bien en la venidera. Los propósitos del diablo son totalmente opuestos. Todo lo contrario. Todo lo bueno que Dios quiere y pretende para nosotros, hermanos, Satanás no quiere que lo tengamos. No. Él se opone, él lucha. Él se esfuerza para que en vez de que nos vaya bien, nos vaya mal. Para que Dios no pueda cumplir su propósito en el ser humano. Así lo hace. Cuando, por ejemplo, una persona escucha la palabra de Dios, dice la Biblia que el diablo hace todo lo posible por arrebatar, por quitar esa palabra de su corazón. Ahí en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor explica la parábola del sembrador, dice en el capítulo 8 y versículo 11: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego dice: viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ese es, hermanos, el propósito principal del diablo, de nuestro enemigo. Él no quiere que las personas se salven. Él no quiere que nadie escuche la palabra de Dios. A lo mejor usted ha hecho el esfuerzo por invitar a alguna persona, a algún amigo, a algún conocido a oír la palabra, a estudiar, al visitar la iglesia. El diablo no va a querer y se va a oponer y va a luchar de una u otra manera para que esa persona no escuche, para que no tenga interés, para que no desee que se le hable la palabra de Dios. Y cuando la persona se sobrepone a eso y decide oír, accede a que le hablen la palabra o visita la iglesia, el diablo también se va a oponer para que esa persona no crea a la palabra, no crea. Y si una persona llega a creer, el diablo va a poner todo su esfuerzo, todo su empeño
para que esa persona no obedezca a esa palabra. Sí. Dice aquí, para que no crean y se salven. Ese es el propósito de este enemigo, de este adversario. Estamos diciendo, es nuestro adversario y es maligno, es perverso. Él se opone a que las personas escuchen la palabra de Dios. Y no quiere que la obedezcan, no quiere que la crean, no quiere que esa persona entregue su voluntad al Señor. De una u otra manera, tal vez poniendo desconfianza en su mente, poniendo temores, inseguridades, dudas, hará que esa persona se detenga y que la piense mucho. Y de una u otra manera está tratando de manipularlo, porque al final, hermanos, su propósito es que nadie se salve, que nadie se salve. Como adversario enemigo, él se opone a todo lo que es bueno. En la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8, dice así el apóstol Juan: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, que nos quede claro, en Él no hay una pizca de algo bueno. Él ha sido malo y desde el principio. Si usted se va al origen, si usted se va allá al principio de la creación, hermanos, hasta allá usted puede ver cómo el diablo ha sido un ser maligno, un ser perverso, un ser que siempre ha procurado la caída del hombre. Allá con Adán y Eva lo hizo. Y así como actuó en aquel tiempo hasta la fecha, el mismo propósito tiene hoy en día: que el hombre caiga, que el hombre se rebele contra Dios, que el hombre sea desobediente al mandamiento de Dios, que el hombre se pierda, que se condene a causa de sus pecados. Ese es su propósito. La misma historia de maldad, de pecado, de engaño, de mentira, de destrucción, hermanos, es lo que le ha caracterizado a lo largo de la historia. Y así será hasta el día del juicio, hasta que venga el Señor. La naturaleza del diablo, hermanos, es completamente opuesta a la de Dios. Dios siempre es bueno, sí, siempre, pero el diablo siempre es malo. Dios siempre actúa en cuanto a lo mejor para nosotros. El diablo siempre actúa en cuanto a lo peor para cada individuo, para cada persona. Satanás es maligno, sus propósitos y sus motivos siempre son malévolos. Su naturaleza es destructiva, actúa siempre en perjuicio de cada individuo. Así es el enemigo, un ser maligno. Pero también nos advierte la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Él es un tentador, un tentador. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el diablo tienta a las personas. Y las tienta porque Él no se conforma con ser maligno. Él es perverso. Su naturaleza, hermanos, es de lo peor, pero Él quiere que nosotros también seamos como Él. Y nos tienta para hacer el mal. Nos tienta para que le imitemos. Nos tienta para que nos enredemos en sus deseos, en sus propósitos. Allá en el principio decíamos, con Adán y con Eva, Él actuó, Él trabajó. Podemos leer ahí en Génesis capítulo 3, versículo 4. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí, queridos hermanos, amigos, el diablo actúa de esta manera. Él actúa a través de la tentación. Él quiere que las personas también se rebelen contra Dios, sean desobedientes a la voluntad de Dios. Y Él utiliza sus estrategias, sus artimañas, para poder lograr su propósito. Y podemos ver aquí claramente, hermanos, cómo el diablo apela a diferentes
situaciones para hacer caer a la persona. El apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 2, por ejemplo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero yo quiero que vean aquí cómo ese principio que habla el apóstol Juan se aplica perfectamente en la manera en que el diablo trata de hacer caer a las personas. Dice aquí, hermanos: y vio la mujer que era bueno para comer. Muchas veces el diablo, hermanos, apela a los deseos de la carne. Como seres humanos, como personas, tenemos diferente clase de deseos. Y el diablo lo sabe. Y el diablo conoce la naturaleza del ser humano. Y muchas veces apelará para que el hombre satisfaga esos deseos de la carne de una manera prohibida. De una manera que Dios no aprueba. Y el diablo dice: hazlo. De tal manera que dice aquí que la mujer vio que era árbol bueno para comer. Para comer. Y luego dice, hermanos: y agradable a los ojos. El diablo apela a los deseos de los ojos. ¿Sí? Estos ojos con que los estoy mirando ahorita y ustedes me ven a mí, esos ojos muchas veces tienen deseos. Y el diablo apela a esos deseos para que el hombre peque contra Dios. Y la mujer, hermanos, dice que vio. ¿Sí? Vio. Y luego dice agradable a los ojos. Pero Satanás no solamente hace eso, sino apela a la vanagloria de la vida, como dice Juan. Y dice que la mujer vio que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable. Y esa es la forma, esa es la estrategia que muchas veces utiliza el diablo. La vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Y a través de esos deseos pone la tentación para que el hombre, hermanos, se vea seducido a pecar contra Dios. Con el Señor Jesucristo quiso hacer lo mismo. Pero el Señor, hermano, no tenía ninguna debilidad pecaminosa. Y el Señor no cayó en su trampa. Pero dice ahí en Mateo 4, versículo 2, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor tenía hambre porque era Dios, pero también era hombre. Y experimentó las mismas necesidades que nosotros experimentamos. Y el Señor, después de 40 días de haber ayunado, sentía hambre. Y el diablo viene y dice el verso 3: y vino a él el tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesucristo, hermanos, Él no podía utilizar el poder que Él tenía para satisfacer sus propias necesidades. No. Y el diablo era lo que pretendía. Sabía que Él tenía hambre. ¿Podía convertir una piedra en pan Jesús? Por supuesto que sí. Pero no era su propósito. No era su propósito. Pero el punto es, hermanos, que Él, conociendo la necesidad del Señor, vino y le tentó. Su estrategia. Usted puede experimentar alguna necesidad, algún deseo, y el diablo viene y por medio de ese deseo le tienta. Le tienta. El caso de Judas, hermanos, es un caso también muy particular en la Escritura y nos dice cómo Satanás se apoderó de él, entró en él. Judas, hermanos, uno de los 12, tuvo ese privilegio, esa bendición de andar con el Señor Jesucristo. El Señor lo eligió. Dice la Biblia que el Señor oró toda la noche antes de elegir a los 12 que andarían con él. Y entre ellos eligió Judas. Judas anduvo con el Señor.
Judas convivió día y noche con él. Judas pudo ver todos los milagros y maravillas que el Señor hizo. Judas pudo, hermanos, escuchar de su propia boca, en su misma presencia, la enseñanza de Cristo Jesús. Judas pudo confirmar que Él era el Hijo de Dios. Judas, hermanos, recibió poder para hacer milagros, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Judas anduvo predicando con los otros 12 y con el Señor mismo. Hermanos, y dice la Escritura que Judas traicionó al Señor. Judas lo entregó, lo vendió por unas monedas de plata a sus enemigos. Pero note lo que dice la Escritura en Lucas 22, verso 3. Dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. ¿Quién estuvo detrás de la traición de este discípulo? La Biblia dice Satanás. Satanás. Y Satanás entró, Satanás se posesionó, se apoderó del corazón de Judas. Sí, hermanos, lo que dice la Biblia. ¿Cómo lo hizo el diablo? No fue de una forma sobrenatural. No fue así. En los tiempos de Cristo, hermanos, había endemoniados. Podemos ver muchos ejemplos de la Biblia de cómo el Señor echó fuera demonios de todo tipo. Pero esos demonios entraban y poseían el cuerpo de una persona de una forma sobrenatural, contra la voluntad de la persona. No fue el caso de Judas. No fue el caso de Judas. Cuando las personas eran poseídas por algún demonio, ninguna de esas personas pecó contra Dios, contra su voluntad. No. ¿Eran atormentados, sí, por los demonios? Sí. Eran atormentados con enfermedades. Algunos eran mudos, otros eran paralíticos. De diferentes formas trabajaban ese demonio en la persona, lunáticos. Pero nunca pecaron por causa del demonio que tenían dentro. En el caso de Judas, hermanos, dice que entró. El caso de Judas, Satanás entró en él. Satanás. Pero Judas pecó. Judas se entregó al Señor. ¿Lo hizo Satanás hacer esto contra la voluntad de Judas? No. Satanás permitió que el diablo entrara en él. Satanás le abrió la puerta. Satanás le dio la bienvenida. Judas le dio la bienvenida a Satanás. Dijo: pásale. Y le dio un lugar en su corazón. A través de la avaricia, este hombre, este discípulo, era un hombre avaro, era un hombre que codiciaba el dinero, era un hombre que amaba las riquezas, era un hombre que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por obtener algo de dinero. Era el que tenía la bolsa, era el que iba a comprar las provisiones. Cuando había que dar alguna limosna, era Judas quien tenía el dinero para darla. Pero dice la Biblia que era ladrón y que sustraía y que robaba. Cuando aquella mujer María quebró el frasco de alabastro para derramarlo sobre el Señor y ungirlo, Judas se enojó mucho. Dijo: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Pero en su mente, hermanos, estaba solamente el dinero. Y él quería que ese dinero de la venta del perfume llegara a esa bolsa, porque él sustraía y robaba. De tal manera que fue creciendo su avaricia, fue creciendo su codicia, fue creciendo ese amor por el dinero, al grado que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por obtenerlo, aun cuando fuera traicionar a su Señor. Y así lo hizo. Pero la Biblia dice: entró Satanás en Judas. Al entrar la codicia, al entrar la avaricia en su corazón, entró Satanás también. Y le tentó. Y le tentó. Satanás entró en él con su permiso. Judas voluntariamente decidió pecar al caer en la tentación del dinero que podía obtener al entregar a Jesús a sus enemigos.
En Hechos capítulo 5, versículo 3, podemos ver otro caso. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Satanás llenó el corazón de Judas. Cuando nuestro corazón, hermanos, amigos que nos visitan, no están llenos de lo que deberían estar. Sí. Dijo Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero cuando nuestro corazón no ha sido llenado por la palabra de Dios, cuando nuestro corazón está medio vacío o vacío completamente, Satanás puede hallar lugar en él. Y cuando Satanás entra al corazón, hermanos, viene la tentación. Y fue lo que pasó en el caso de Ananías y Zafira. Ellos querían quedar bien con todo mundo. Ellos tenían una heredad, querían hacer lo mismo que Bernabé y otros hermanos. Y vendieron la heredad y le dicen a Pedro, le hemos vendido en tanto, aquí está todo el dinero que nos dieron por la heredad. Mentira. Mentira. Ellos podían haber dicho, la vendí en tanto y la mitad la doy para ayudar a los pobres. Pero no dijeron así. Dijeron, la vendimos en tanto y aquí está el dinero. Querían quedar bien con todo el mundo. Querían tener el aplauso de los hermanos, de la iglesia. Mintiendo, pero a Dios no lo podían engañar. Y Satanás entró en el corazón de Ananías y Zafira. Y fueron tentados por él. Y pecaron y Dios los castigó terriblemente. El punto es, hermanos, que el diablo tienta de una u otra manera, conociendo nuestras debilidades. Y por eso dice el apóstol Pablo, sed sobrios y velad. Tengan cuidado, estén alertas. Tenemos un enemigo, un adversario que busca hacernos caer. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5, dice así, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. Note usted por qué. ¿Por qué lo dice la palabra de Dios? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, el diablo sabe cómo hacer caer a un hijo de Dios. Y la Biblia nos advierte de una u otra manera, tengan cuidado. Y en el caso de los que están unidos en matrimonio, marido y mujer, dice la Biblia, no se separen. No. Y si por algún motivo se llegan a separar, que sea para algo espiritual, para dedicarse sosegadamente a la oración y que los dos estén de acuerdo y que sea por poco tiempo, porque el diablo los puede tentar. Y el diablo sabe que una vez venida la tentación, hay un porcentaje de posibilidad de que esa persona caiga en el pecado. Y esa es otra forma en que el diablo tienta a las personas. Tienta. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo se preocupaba tanto por los hermanos de Tesalónica? Dice, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Pablo trabajó entre ellos. Pablo llevó el evangelio a ese lugar. Pablo amaba en gran manera a la iglesia en Tesalónica. Pero él no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Así como predicó entre ellos, predicó en muchos lugares. Y todos eran hermanos muy amados para él. Pero él tenía esa preocupación. Y en el caso de los tesalonicenses, envió para informarse de cómo estaban. Él no quería que todo el trabajo, todo el tiempo, todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el empeño, todo el sufrimiento que él tuvo que padecer para poder predicar allí, para poder ganar algunos para Cristo, hermanos, resultase en vano por causa
del tentador. Sí. Y la realidad es que ese es el trabajo del diablo. Ese es su propósito. Destruir la obra del Señor. Hacer pecar al cristiano. Que las almas no vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Él quiere lo peor para nosotros. Esa es la realidad. Estemos conscientes, hermanos. Estemos conscientes de ello. La Biblia así lo revela. Utiliza todos los medios posibles para llevar a las personas a pecar contra Dios. Obstaculiza y se opone tremendamente a todos los esfuerzos de Dios para salvar a los hombres de los pecados. El diablo busca procurar nuestra condena eterna. Él no quiere, hermanos, que nadie escape de su potestad, de su dominio, de su autoridad, de su control, de su gobierno. Quiere tenerlos a todos bajo su yugo de esclavitud. Así es el enemigo. En la segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo único que puede en esta vida salvar a una persona es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Satanás, hermanos, hace todo lo posible para que no resplandezca la luz del Evangelio en el corazón de las personas. Va a luchar. Si algo puede salvar, si algo ha dejado Dios para que las personas crean y obedezcan, es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, tiene hechos que creer, pero también tiene mandamientos que se deben de obedecer. El Evangelio. Ambas cosas. El diablo se opondrá para que las personas, hermanos, ni crean ni obedezcan. Porque es enemigo. Porque es adversario. Porque es maligno. Porque nos aborrece. Pero otra cosa, hermanos, así rápidamente, que quiero enfatizar también, es que el diablo engaña al mundo. Engaña. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sí, Satanás es un ser maligno, como la Biblia lo dice, perverso, que se opone a la obra de Dios a favor de nuestra salvación, que procura que las personas se pierdan eternamente, que se condenen, si ese es su propósito principal. Hermanos, ¿cómo es posible que tenga tantos seguidores? ¿Cómo es posible que Satanás haya logrado que muchas personas estén de su lado y que no quieran nada con Dios y que no quieran saber del Evangelio y que no quieren que se les hable de Biblia, que no quieren oír la palabra iglesia, que no quieren saber nada de las cuestiones que tienen que ver con la salvación? ¿Cómo ha logrado Satanás, si es tan malo, si es tan perverso? ¿Saben cómo? Engañando. Engañando. La Biblia lo dice. A través del engaño, de la mentira, a través de la falsedad, es que logra sus propósitos. Podemos leer ahí en Juan capítulo 8, dijo el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sí, hermanos, él engaña. Todo lo que él habla no es nada verdadero. No hay ni poquito, ni una pizca de verdad en lo que él habla, en lo que él dice. No hay verdad en él. Él es el padre de mentira y lo único que sabe hacer es hablar para engañar. Él es falso. Él es un impostor. Él es fraudulento. Y esa es la forma en que él gana muchos seguidores, engañándolos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 33, dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva,
Es muy astuto, es muy listo, es muy sagaz para engañar a las personas. A Eva la engañó. Y dice Pablo, temo que así como engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. El diablo engaña, hermanos, y yo lo he visto. Y tristemente, hermanos, he sido testigo como muchos hermanos han sido engañados por el diablo y se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos que estaban con nosotros, que corríamos juntos, que servíamos a Dios, que teníamos los mismos planes y propósitos para nuestras vidas. Ahora ya no está. Tristemente ya no está. Ya no están entre nosotros. Ahora están, pero allá en el mundo. Han dejado las cosas de Dios. Se han apartado, se han extraviado. ¿Por qué? Así como Eva, ellos también fueron engañados por el diablo. Hermanos, si a Eva se le hubieran dicho las verdaderas consecuencias que iba a experimentar de desobedecer a Dios, hermanos, Eva no hubiera pecado, o lo hubiera pensado muchísimo más, pero el diablo no le dijo lo que iba a pasar. No. Al contrario, le dice, ¿con que Dios ha dicho que van a morir? ¿Eso les ha dicho Dios? No es cierto, dice, no moriréis. No moriréis. Qué mentiroso. Qué mentiroso. Con que Dios ha dicho, de ningún árbol del huerto pueden comer. ¿Eso dijo Dios? Dios no dijo eso. Dios dijo, de todo árbol pueden comer, menos del que está en medio del huerto. Pero es mentiroso y es astuto. ¿Sí? Y engaña a las personas. ¿Por qué no le dijo la verdad a Eva? ¿Por qué no le dijo lo que iba a pasar si ella pecaba y desobedecía a Dios? ¿Por qué no hubiera comido del árbol? No hubiera. Pero es astuto, es sagaz. Satanás negó las consecuencias reales del pecado. Satanás hizo ver aquella acción como algo bueno para ella. Como algo bueno. Así es nuestro enemigo. Así es nuestro adversario, el diablo. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjense bien, hermanos, la maldad en persona. Nuestro adversario, el enemigo de Dios, ese ser perverso, maligno, hermanos, se disfraza para engañar. Sí. Y se disfraza no como cualquier cosa, como un ángel de luz. Y luego dice el 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Engaña. Es embustero. Podemos decir que el diablo es el mayor falsificador del mundo. Es la única manera que tiene para convencer, para persuadir, para atraer a las personas, para ganarlos. La única. No les dice lo que va a pasar si lo siguen. No les dice a las personas lo que va a suceder si desobedecen a Dios. No les dice eso. No. Él engaña. Él engaña. ¿Ven ese billete que está ahí? Acá. Lo hizo mi hija y lo usa para jugar. Y hace sus propios billetitos. Es un billete de $100. ¿Usted cree que puede engañar a alguien con ese billete? ¿Puede ir a la tienda y pagar la mercancía con ese billete? ¿Verdad que no? A nadie va a engañar. A nadie va a engañar.
Pero si usted paga con ese billete que se ve en la pantalla, puede ser que muchos se lo acepten. Puede ser que en la tienda hasta le devuelvan el cambio. Bueno, esa imagen de ese billete es falsa. Ese billete es un billete falso de $100. No tiene valor, ¿sí? Es fraudulento. Es una imitación de un billete original. Parece verdadero, parece real. Y si usted lo utiliza para comprar algo, probablemente a más de uno va a engañar. Pero no es de verdad. No lo es. Así es el diablo. Así trabaja. Así engaña a las personas. Y muchas veces lo hace a través de sus ministros, como dice aquí el apóstol Pablo. Él no suele engañar a las personas de una forma personal. No se le va a parecer a usted el diablo. Pero, dice aquí, que sus ministros, se disfrazan también como ministros de justicia. Son ministros del diablo, ministros de Satanás, pero aparentan ser ministros de justicia, dice la palabra de Dios. Muchas veces los agentes del diablo están disfrazados de pastores, de apóstoles, de profetas, de predicadores, pero en realidad son obreros fraudulentos, dice el apóstol Pablo. Fraudulentos. Esto es, hermanos, es un delito el fraude. Sí. Pero muchas personas lo utilizan para engañar y sacar beneficio. Eso mismo hace Satanás. Son lobos rapaces, pero están disfrazados como ovejas, como inocentes ovejas, pero no lo son. No lo son. Y es la manera en que Satanás engaña. Pero también engaña muchas veces a través de la falsa adoración. Podemos ver en Mateo capítulo 15, versículo 9, dice el Señor: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Esta clase de doctrinas, esta clase de enseñanza, hermanos, que se utiliza para servir a Dios, para honrarle, para glorificarle, hermanos, tiene el mismo valor que un billete falso de $100. Es decir, no vale nada. Es vano. Es vano. Satanás no espera que la gente deje de adorar a Dios. Ni se esfuerza mucho en que la gente no adore a Dios. Satanás se da por bien servido cuando lo hace, cuando las personas le dan honra y gloria a Dios de una manera que Él no ha mandado. Porque Él sabe que eso es vano. Porque Él sabe que eso no tiene ningún valor. Porque así ellos estarán engañados. Ellos pensarán que están sirviendo a Dios cuando en realidad no están haciendo su voluntad. Y dice el Señor, todo es en vano. Todo lo que ellos hagan. Si no es mandamiento de Dios, es cuestión de hombres, es en vano y no sirve. Para Dios no tiene ningún valor. Y con eso se da por bien servido el diablo. Con eso. Otra forma de engañar es a través de las falsas iglesias. Jesús edificó una iglesia, edificó su iglesia, la cual es su cuerpo. Él es la cabeza. Pero también el diablo tiene sus imitaciones falsas. También. A él no le importa que la gente vaya a la iglesia y que vaya todos los domingos a la iglesia y cada que tengan un servicio de adoración. No le importa al diablo. Siempre y cuando sea la iglesia que Jesús no edificó. Siempre y cuando sea una iglesia que no profese la doctrina de Cristo. Siempre y cuando sea una iglesia que no se apega al modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Al diablo le da igual. ¿Sí? El diablo está contento cuando la gente dice, no importa a qué iglesia vayas, todas creen en el mismo Dios. ¿Sí? Todas llevan al mismo lugar. El diablo, hermanos, está encantado con estos pensamientos. Porque es la forma en que engaña al mundo. ¿Cómo tiene tantos seguidores? A través del engaño. A través del engaño.
a través del fraude, a través de la falsificación. Sí. En Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No te acuerdas, Señor, lo que hacíamos para honra y gloria tuya, Señor? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo hacían para Dios, no. El diablo lo sabe. Y si logra engañar a las personas, haciéndoles creer que realmente sirven a Dios y que están en una iglesia correcta y que están haciendo la voluntad de Dios y que todo es para gloria de Dios, cuando no lo es, ya logró su propósito, ya los engañó. Ya los engañó. Hermanos, tantas formas que utiliza el diablo para falsificar lo que Dios ha puesto para salvación del hombre. Él lo falsifica para perdición de la humanidad. El evangelio, el plan de Dios para salvar, el poder de Dios para todo aquel que cree, para salvarle. El diablo lo falsifica. ¿Sí? Dice, por ejemplo, ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Decía, el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio verdadero. Porque hay muchos evangelios que se predican, muchas diferentes formas de ser salvos. Sí, pero solamente hay una verdadera. Y ese es el que debemos de obedecer. Tristemente, hermanos, muchas personas se preocupan para no ser engañados, para no ser defraudados. Cuando usted paga con un billete de $100 en la tienda, el que está ahí atendiendo hasta le pinta con un plumón y lo pone contra la luz y de una u otra forma quiere asegurarse de que ese billete es genuino y que no lo está engañando. Casi siempre lo hacen con los de $100. Pero tristemente, hermanos, muchas personas no se preocupan por no ser engañados en cuanto a lo espiritual. No ser engañados por el diablo en estar en una iglesia equivocada. Estar obedeciendo un evangelio diferente. Estar honrando a Dios de una forma que Él no ha mandado. No se preocupan por eso. Sí. Y el diablo, hermanos, se aprovecha. Para el diablo, hermanos, eso es algo muy bueno porque le estamos ayudando. Tristemente, hermanos, nos preocupa más un billete de $100 que la salvación de nuestra alma. Pasa en muchos casos, en muchas situaciones. Hermanos, hay personas que dicen, bueno, es que yo conocí a fulano y si usted lo hubiera visto cómo era y en esa iglesia se reformó. Yo sé que no es la iglesia verdadera, pero ahora ha cambiado mucho, sí. El diablo no le interesa, hermanos, si una persona lleva vida decente, si una persona lleva cierta vida digna, si se ha reformado en cuanto a ciertos aspectos de su vida. Lo que le interesa es que no obedezcan a la verdad. Lo que le interesa es que obedezcan un evangelio diferente, porque sabe, hermanos, que de esa forma estarán perdidos. Eso es lo que en realidad Él busca. Cada vez que Dios hace algo bueno para beneficio del hombre, Satanás hace una falsificación para engañar a las personas y para que se pierdan. Hermanos, estemos conscientes de quién es nuestro adversario. Estemos conscientes de lo poderoso que Él. Estemos conscientes de sus artimañas y estemos velando, como el apóstol Pedro dice, estar siempre alertas, estar siempre conscientes en nuestros 5 sentidos para que no caigamos en sus tentaciones y en sus redes. Gracias, hermanos. Continuaremos esta lección por la tarde con el favor de Dios. Gracias por su atención a este mensaje. Vamos a cantar un himno que nuestro hermano tiene seleccionado. Dios les bendiga.